Vamos a hablar nuevamente del caso de Isaac Andic, la muerte del fundador de Mango. Es que los Mossos están investigando el caso ya como un presunto homicidio. La policía no ha dejado de investigar durante estos 10 meses y es ahora cuando se ha abierto y cuando se ha dicho de que realmente podría no haber sido accidental la muerte de Andic. Pero hasta ahora, evidentemente, lo que vemos es que no hay pruebas concluyentes contra alguien. En este caso, lo que se dice es que tendría que haber pruebas concluyentes contra el hijo mayor, porque era él la única persona que estaba allí en el momento en el cual su padre pierde la vida. Aquel día estaban solo Jonathan y su padre realizando esa ruta por el macizo de Montserrat cuando, según lo que dice Jonathan, que es el único testigo allí, escucha un ruido, una especie de estruendo entre piedras, etc. Y Isaac Andic, que era su padre, se precipita al vacío. Más de 150 metros, eso es lo que dicen. Y los agentes lo que ahora quieren tener realmente es acceso al teléfono móvil de Jonathan Andic para investigar llamadas e imágenes del día de la muerte. En realidad el punto más clave podemos llegar a decir que sería el de los geoposicionamientos, porque el hijo de Isaac, o sea Jonathan Andic, lo que dice es que estaba a unos metros atrás de su padre, que nunca podría haberle ayudado, ni mucho menos haberle empujado, según él. Lo que pasa es que los Mossos de Escuadra creen que necesitó una inercia clave para que se pudiera precipitar por ese barranco en el cual estaba andando y que muchos montañistas han dicho que ha pasado por allí y que no le parece un sitio o una caminata muy complicada como para llegar a precipitarse, incluso que no quisieron ni siquiera poner vallado por allí el ayuntamiento. O sea, una cosa increíble, ¿no? Habiendo una muerte tan importante como la es la del fundador de Mango, ¿no? Entonces, estamos ante versiones contradictorias del hijo de Isaac Andic, de que su padre habría resbalado accidentalmente por uno de esos senderos y haber caído al vacío, y luego la hipótesis del accidente que se sostuvo durante muchísimas semanas y la causa fue archivada en enero de este año, y ahora lo que vemos es que podría haber indicios de criminalidad. El grupo de homicidios de los Mossos de Escuadra están recopilando muchísima información, revisando pruebas, analizando todos los movimientos de los dos esa jornada, y ahora hay nuevas evidencias. Evidencias que podrían ir en contra de Jonathan Andic. Si su geoposicionamiento del teléfono móvil está más cerca del de su padre, esto quizás puede ser una contradicción bastante grave como para llegar a imputar a este señor, pero lo veremos. Damos un poquito la política de lado y nos centramos en la otra actualidad, más tribunales, más juzgados, pero de una manera diferente. No se piensen aquí que vamos a volver a hablar de Koldo y Ábalos como llevamos hablando todos estos últimos días. David González, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, de Koldo y Ábalos algún día se podría hablar aquí también, porque... Pero ya la dejamos por la semana. Ya es tema capado por vosotros, ya es bastante copado, mejor dicho. Vamos a empezar hablando de Jonathan Andic, cuéntanos. Sí, bueno, es un poco la noticia sorpresa del viernes. Bueno, para recordar un poco, refrescar la memoria a los espectadores, el 14 de diciembre del año pasado, 2024, Isaac Andic, el hombre más rico de Cataluña y una de las 10 grandes fortunas de España, moría a los 71 años al precipitarse haciendo senderismo en Barcelona. Cayó a una altura de unos 150 metros más o menos y bueno, las lesiones que le provocaron el golpe fueron incompatibles con la vida y falleció. Este asunto ya dio bastante que hablar porque Andic se introdujo en el camino, por decirlo de alguna manera, junto con su hijo Jonathan Andic, el hereu, como dirían los catalanes, sin la compañía de sus escoltas. Ya desde el primer momento empezó a ser un poco sospechoso todo, pero es cierto que los Mossos de Escuadra hace unos meses determinaron que era una muerte accidental y que para ellos no había otra alternativa que no sea un accidente. Ahora la sorpresa viene porque el juzgado de instrucción número 5 de Martorell, que es a quien corresponde la instrucción de la muerte del fundador de Mango, ha puesto sobre la picota a su hijo mayor, a Jonathan Andic, y vienen a decir que hay contradicciones en sus distintas declaraciones y que, bueno, que esto les lleva a investigar la figura del hijo mayor del empresario y ver, bueno, intentar llegar a alguna conclusión con esas declaraciones inconexas o con incoherencias para intentar cubrir esos espacios que ellos entienden que no están bien explicados por parte de Jonathan Andic.
Bueno, la noticia sorprendente dentro del mundo empresarial y de la alta sociedad española es evidente que esto es un auténtico bombazo porque, sobre A ver, ya en su momento, hace unos meses, se creía que había algo raro en la muerte de este señor. Primero por ser una persona con tantísimo dinero, el dinero mueve el mundo, y luego por las contradicciones del hijo, ¿no? Que en su momento siempre se vieron, ¿no? Y ahora, obviamente, que los Mossos de Escuadra den ese informe donde realmente lo que se está diciendo es que quieren investigar a fondo a este señor y piden a la jueza poder hacer, por así decir, acciones investigativas que vayan en contra de los derechos fundamentales de Jonathan Andic. Todo esto va a necesitar un mandamiento judicial que esté muy muy motivado, y ahí vayan a poder intervenir comunicaciones, analizar los teléfonos móviles y otras cosas, mensajes de WhatsApp, inspecciones, incluso, bueno, tomar muestras biológicas si es que fuera el caso, ¿no? Pero lo más interesante, que antes os decía, es que realmente lo que les importa más de esta prueba, si es que se consigue, es analizar los geoposicionamientos, porque así podrían llegar a saber si los dos iban andando corriendo y si quién sería la persona que iba delante de quién, si realmente Jonathan Andic iba muy por delante de su padre o Isaac Andic iba muy por delante de su hijo, y realmente si encuentran cualquiera de estos indicios y refuerzan con otras contradicciones o testimonios, ya podríamos estar hablando de una imputación o una investigación más formal de homicidio contra él, porque ahora mismo no hay una investigación formal, vamos a decir, en contra de este hombre. sobre la mesa está el que él iba a ser la cabeza visible, son tres hermanos, pero él iba a ser la cabeza visible del nuevo Mango, ¿no? del futuro de la empresa. Es cierto que la relación entre padre e hijo pasó por altos y por bajos. Hay que recordar que durante un tiempo Isaac Andic quiso apartarse de estar en primera línea de fuego del mundo empresarial y delegó mucho en su hijo Jonathan, y bueno, las cosas parece ser que no fueron del gusto del padre y le relevó de los puestos en los que le puso la empresa. Pero es cierto que en el momento en el que se produce la muerte de Isaac Andic, la relación estaba mucho mejor, y de hecho había vuelto al redil empresarial, digamos, su hijo Jonathan, y estaba perfectamente involucrado en el día a día de Mango. Esto además llega también después de una buena noticia para él, que es que anunció su paternidad con su mujer, con Paula, no recuerdo ahora mismo el apellido, perdonadme, Paula, que es una famosa influencer catalana, que se unió en matrimonio con Jonathan Andic. Y bueno, es un poco el yin y el yang del momento en el que está viviendo él, ¿no? Por un lado, la alegría de tener un descendiente, y por otro lado, esta noticia que yo creo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Esta mañana, en el mismo momento de publicarse, decían unos compañeros de la radio catalana que por cercanía Paula Nata nos apunta Jorge Patón, que es el nombre de la influencer. Gracias. Siempre está Patona ahí al quite, como un centinela, siempre en guardia. Como decía, unos compañeros esta mañana de la televisión, perdón, de la radio catalana, que por cercanía conocen mucho más el caso, comentaban bueno, que la reacción de la familia ha sido sorprendente hasta cierto punto, porque aunque ha sido sorpresa la noticia de la investigación, algo les había llegado ya de por dónde, vamos, de cuál iban a ser los nuevos movimientos judiciales. Y tan es así que a las pocas minutos de saberse esto ya tenían preparado un comunicado de prensa para anunciar bueno, para reaccionar, mejor dicho, a esta noticia judicial. Y en ese comunicado, bueno, ha sido un comunicado muy medido, y vienen a decir que no van a hablar, y que, bueno, que esperan que la investigación siga su curso, y que por supuesto dan por hecho que Jonathan no tiene nada que ver con el final de su padre. A ver, también es cierto que varios diarios como La Vanguardia y otros empezaron a decir que ya habían cambiado la condición de Jonathan Andic, que ya no era testigo, que realmente ya era sospechoso, y que todo esto cambió a finales de septiembre. O sea que no tan solo ha sido la gente la que ha empezado a especular con la muerte de Isaac Andic, sino que incluso periódicos han colocado que lo tienen como sospechoso.
A ver, aparte es que los Mossos de Escuadra te están diciendo que piensan que es un homicidio, que tienen sospechas suficientes a más de 10 meses ya, porque no es que haya pasado un mes o unas semanas desde la muerte de este señor, sino que ya ha pasado 10 meses y viene motivadas todo el tema de la instrucción que hay actualmente contra Jonathan Andic. De hecho, por aquí en varios programas de televisión creo que se había filtrado incluso la propia llamada a emergencias del hijo de Isaac Andic cuando vio muerto supuestamente a su padre. Este accidente, pero antes están viendo ya nuestra compañera Marta Rams en el tanatorio de las Corts en Barcelona. Hoy la familia se despedía del empresario. Buenos días. Estaba paseando. Subimos de Collbató dirección... Por eso quería venir personalmente a despedirme de él. Hemos tenido acceso en exclusiva a la llamada que hizo el hijo del empresario al 112 justo después de la caída mortal. Sábado, 1 del mediodía, decía esto. Servei d'Emergències de Catalunya, bon dia. Buenos días, soy Jonathan Andic, el hijo de Isaac Andic. Mi padre está inconsciente en el suelo, lo he visto caer, pero no puedo acceder a él. Sí, ¿dónde están? Estamos en el camino de las Fachadas, subimos de Collbató dirección Montserrat por ese camino. Lo he visto caer, está inconsciente y no puede llegar con el coche. Activamos un helicóptero de Mossos. Y antes de esta llamada vamos a situar exactamente a los espectadores para que ustedes conozcan qué es lo que pasó. 8:30 de la mañana, la familia, su mujer actual y su hijo aparcan en la localidad de Collbató. Son las 8:30, aquí dejan el coche y empiezan una larga ruta que les lleva hasta la montaña de Montserrat. Son 4 horas y 45 minutos aproximadamente. Es la ruta de las Faixedas. Como ustedes ven aquí, es el camino que escogen. Hubieran podido escoger otro más corto. Según estas guías, el senderismo es una ruta circular. La distancia que se recorre aproximadamente es de 12 kilómetros y medio y el desnivel es de 740 metros y lo que se tarda en realizar, como les decíamos, son unas 4 horas 45 minutos aproximadamente. No se necesita ni calzado especial ni tampoco cuerdas. La familia llega hasta Montserrat y es a la bajada cuando el fundador de Mango resbala y cae. Aquí lo están viendo, es la bajada, en este mismo punto que les estamos mostrando. Es la 1 de la tarde. Su hijo, en este momento, que lo ve absolutamente todo, no puede llegar hasta el punto donde está su padre sin poner en riesgo su propia vida, la vida de Jonathan, el hijo. Y es cuando llama al 112, esta llamada que acaban de escuchar aquí en Más Espejo por primera vez. Cuando se produce esta llamada, los Mossos de Escuadra regresan al sendero de Collbató en el que Andic cayó al vacío. La policía cierra todo el acceso durante las últimas horas, ha inspeccionado la zona y recupera los enseres de la víctima. Lo ha hecho esta misma mañana la unidad de montaña que ha descendido con cuerdas para recoger su chaqueta, sus gafas de sol y su reloj. Vamos a ver las imágenes en el lugar donde ocurre esta caída mortal y les contamos muchos más detalles de lo que sucedió el sábado a las puertas de la montaña de Montserrat. El lugar donde se produjo el accidente es conocido por sus terrenos irregulares e importantes desniveles, un recorrido de 800 metros de longitud y 64 de desnivel, donde algunos tramos resultan especialmente peligrosos. La combinación de la altura del barranco y la humedad de las últimas semanas en las barandillas y pavimento han podido terminar siendo fatales. Si no tienes mucho cuidado, sí, claro, podría pasar algo. Hay tramos que está todo corrido, con piedras y demás. Con estos torrenciales que ha habido últimamente, pues quieras o no, el suelo está húmedo, mojado, con el relente de la noche. Isaac Andic había salido a primera hora de la mañana junto a su hijo mayor para recorrer el trayecto desde las cuevas del San Niltre en Collbató hasta el monasterio de Montserrat. En el tramo final del sendero, cuando se encontraba ya de vuelta al coche, el empresario resbaló y cayó por un barranco desde una altura de 150 metros en una zona de difícil acceso. Hay puntos delicados, no diría ni expuestos ni peligrosos, pero delicados que hay que estar un poquito atento, pues a fijarse más en el camino. Bueno, pero también es que lo que dijeron en relación al punto donde cae Isaac Andic, que no era un punto muy complicado. Esto lo dijeron varios montañistas que suelen ir por allí y dijeron que justo ese punto era bastante complicado, bastante difícil de creer que se hubiera caído ahí solo. El macizo de Montserrat registra una alta frecuencia de rescates y en los últimos 10 años han perdido la vida en él 11 personas.
Es peligroso, Susana, este camino. Yo lo he hecho. Hay zonas, hay puntos en los que sí que tienes que respirar profundamente y ser muy consciente de dónde pisas, sobre todo por las rocas con las que te encuentras. Es más, si ha llovido durante los últimos días o si hay humedad, todavía es más fácil, ¿no? que puedas resbalar. resbalar. Es lo que pasó, ¿no? Porque es lo que le pasó. se supone que estaba la tierra húmeda. Y se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Vázquez, él es un experto montañero. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿A usted le sorprendió una caída mortal en una ruta como esta? Porque a priori tampoco parecía muy peligrosa, ¿no? Bueno, a ver, sí que sorprende por el hecho de que es una ruta de las de Montserrat habituales. Un matiz, fíjate que el hijo ha dicho el camino de las faixedas. En castellano sería una faja. ¿Qué es una faja? Una faja es en una montaña una zona de paredes y que lo cruza un camino en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que por arriba y por abajo del camino hay barrancos, hay desnivel fuerte, o sea, hay precipicio, ¿vale? En el caso de este camino es un camino normal que puedes hacer con niños. Es verdad que es un camino que por donde transita, es lo que ha dicho tu compañero, hay que andar con cuidado, hay un paso delicado de poner atención. Yo no diría especialmente peligroso de cuidado, pero como tantas cosas en la vida de vigilad, atentos, vale, ya está. Bueno, evidentemente esto es todo lo que se decía a un inicio del caso, las primeras intervenciones televisivas de montañistas, de personas que fueron por ahí, por esa zona, pero es verdad que desde que hubo ese archivo provisional del caso, luego se abre la causa, se ven contradicciones, las declaraciones de Jonathan son confusas, dijo que no había unas fotos, o sea, negó la existencia de unas fotografías en la zona y luego sí que las había. La descripción de lo ocurrido, según los Mossos, no encaja del todo con los informes que hay actualmente en la inspección ocular. Varía su declaración en muchas ocasiones, aún no han podido analizar su teléfono móvil, cosa que me parece extraña porque es la única persona que estaba allí a la hora de analizar una muerte violenta o no, como sería la muerte de Jonathan and Dick. Y sí, lo que se sabe es que según la autopsia este hombre, se determina que el hombre falleció por múltiples traumatismos provocados por la caída, que no habría constancia de intervención externa en los primeros informes, pero los siguientes ya vienen cambiando toda la retrónica del caso, ¿no? Él dijo que al principio no sabía ubicar exactamente dónde se encontraba cuando su padre cayó, luego dijo que se había adelantado unos metros y creo que tampoco fue capaz de determinar exactamente dónde había aparcado el coche, cosa que resulta bastante extraño, ¿no? También es cierto que no había barandilla de protección ahí, creo que esto lo dicen por aquí en estos programas, pero nunca se había producido un accidente en ese tramo. Esto es lo que dicen, la primera vez que podría llegar a ver esto. Por esto los Mossos de Escuadra piensan que la mejor manera de que se cayera Isaac and Dick era empujándolo. Incluso la mejor manera de matar a una persona sin que se sepa nada es empujándolo por un barranco o por un precipicio, ¿no? Pero veremos si la ciencia forense ha avanzado lo suficiente como para apuntar a si existen indicios de homicidio en cuanto al caso de Isaac and Dick. Cajero cuando fue, que es lo que le salvaría de todo este asunto, ¿no? Es decir, oiga, yo tengo la trazabilidad del dinero porque puedo acreditar de dónde sale, que es de una procedencia lícita y a dónde va a parar. Pero todo lo demás, ¿qué tiene que ver que le den o no el teléfono móvil con acreditar la procedencia ilícita de un dinero? No tiene nada que ver. La noticia que ha caído hoy como una bomba absolutamente inesperada es de accidente de Isaac and Dick, el dueño de Mango, a presunto homicidio. La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango imputa a su hijo. Los Mossos analizan su móvil tras hallar contradicciones en su relato sobre la excursión que acabó con ese accidente de la vida y que acabó con la vida del magnate. Aquí buscan los Mossos la respuesta al misterio de la muerte de Isaac and Dick, el fundador de Mango. El teléfono de Jonathan and Dick, hijo y heredero del imperio textil, lleva siendo analizado desde hace semanas por los forenses de los Mossos, con la esperanza de que ahí estén las claves que expliquen las contradicciones entre las dos declaraciones que este ha hecho hasta el momento. En la primera, a escasas horas de la muerte de su padre, dio una versión que contenía muchas divergencias con la segunda.
En esta, un mes después, ya acudió con su abogado y no solo se contradijo a sí mismo, también aportó datos que no encajaban con la reconstrucción que han hecho los Mossos sobre el terreno de lo que pasó aquella tarde en la montaña de Montserrat. Y por eso, el juzgado de Martorell, que instruye el caso después de archivarlo cumplidos los plazos legales, decidió reabrirlo y cambiar la figura de Jonathan de testigo a investigado. Los Mossos, por su parte, habrían dejado de considerarlo un accidente para hacerlo como posible homicidio. La familia, que se ha retirado por completo de la vida social catalana de la que eran habituales, no se han querido pronunciar públicamente y solo han emitido un comunicado a través de sus abogados. Queremos mostrar respeto con las diligencias judiciales que se están practicando y se seguirá colaborando como hasta ahora con las autoridades. Estamos convencidos de que el proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic. Ahora, Jonathan Andic, que ha dejado todos sus cargos ejecutivos en Mango, pero mantiene la vicepresidencia del Consejo de Administración y la presidencia de las sociedades patrimoniales que controlan el 95% de las acciones de Mango, espera ser citado de nuevo por los Mossos, esta vez como investigado. Se incorpora Paco Sánchez, que ha seguido este asunto muy escrupulosamente desde el principio. A mí me ha parecido que nos hemos quedado, era inesperado. Una bomba, la imputación del hijo. En un primer momento se cree que todo es accidental, pero los Mossos siguen investigando, incluso se llega a archivar como un accidente, pero se comete, el giro de guión viene porque a él le toman declaración en un primer momento. Él da una serie de explicaciones cuando está en estado de shock, pero a las semanas le vuelven a tomar declaración. Durante 3 horas, sin abogado, y ahí los agentes ven una serie de incongruencias en las versiones que está dando. Paralelamente, los agentes van a ese terreno donde el dueño de Mango se cree que se ha caído de manera accidental, pero ven que la declaración del hijo, a lo que ellos analizan en el terreno, no coincide, y de ahí viene la imputación. Al hijo le cogen el teléfono móvil para investigárselo en un primer momento. Ahora se lo están volviendo a analizar porque lo que están intentando los agentes es ver si lo que él cuenta y lo que los teléfonos dicen es lo mismo o no. La geolocalización. Claro, ¿cuál era la duda? Porque lo que cuenta el hijo, y de hecho se archiva, es que él va delante del padre, que va hacia el coche, que ve o oye la caída y se da la vuelta. Sí. Pero claro, parece que los teléfonos podían decir que no iba delante, sino detrás. Efectivamente, y además... Pero eso es complicado, porque no sé si una señal de esta es exacta. Es complicado, pero están intentando analizarlo de manera muy meticulosa. Digamos que se puede llegar a cotejar hasta medio metro de diferencia de uno de otro. Hay que recordar, Ana, que primero es que no es lo mismo ir delante que ir detrás. Claro, y no es lo mismo. Yo ya estaba a la altura del coche y oí como mi padre caía, a mi teléfono y el de mi padre dan que estamos juntos en el punto de la ladera. El tema está bajo secreto de sumario. Cuando se archiva no es exactamente porque se considere, es verdad que en un primer momento se toma como que es un accidente o un posible accidente, pero se analizan todos los elementos. Lo que pasa es que tenían que llegar determinados informes que iban a tardar en el tiempo por las cuestiones técnicas, entonces lo que hacen es archivar la causa para que no haya prescripción provisionalmente, y la vuelven a abrir, como hemos visto muchas veces. Por lo que me contaban, tiene que ver con los teléfonos móviles, pero además de la geolocalización tiene que ver con los sensores que los teléfonos móviles tienen. Hay algunos móviles, por ejemplo, que son capaces de detectar si has tenido un accidente de tráfico. Eso lo hacen por los acelerómetros que tiene el teléfono, que te dan una serie de medidas que si están activados o no, pues puedes saber, por ejemplo, si la persona que lo llevaba se movió de una determinada manera o no en momentos críticos. La zona en la que él cae no es una zona especialmente peligrosa, hasta el punto de que después se ha hecho una revisión por si acaso, como es una zona por la que pasan muchas familias y demás, por si acaso alguien podía estar en riesgo y sigue sin la valla, porque consideran que no. La cuestión es que no es un terraplén, no es que digas, bueno, se me va un pie y es que por lo visto es una pequeña ladera, tiene matojos, un no sé qué, cuesta entender que alguien de forma fortuita se cayera por allí. Y eso es lo que rezuma todo este asunto, que le están dando vueltas a ver cómo pudo ser que esto sucediera. A él se le tomaron 2 declaraciones, la primera que fue horas
horas antes, y la segunda que fue esta declaración de 3 horas en la que él declara sin abogado. Y claro, ahora cambia la tipificación que él tiene dentro del procedimiento, ahora es investigado, y esas declaraciones posiblemente las primeras donde se habla de las contradicciones queden fuera del procedimiento, porque hay que reconocer que cuando uno es investigado tiene derecho a mentir, pero cuando declara como testigo no. Con lo cual se habría vulnerado un derecho fundamental si él está siendo investigado. Esas dos declaraciones, lo normal es que su defensa pide que queden fuera. Espera un momentito, Maica Navarro, esto supongo que ha caído como una auténtica bomba en Barcelona, en Cataluña. Pues sí, buenos días, Ana, compañeros. Sí, porque además es un caso, recuerda, eso fue el 14 de diciembre el accidente, y fue una auténtica bomba, sobre todo pues, por las repercusiones económicas, sociales y de todo tipo de la víctima de Isaac Andic, que era pues, un personaje con muchísima relevancia, y no diré solamente en el ecosistema económico catalán, sino español y europeo. Pues es un tipo que llegó con una mano y una gata detrás y ha hecho un imperio que nada más y nada menos que Mango. Mira, y es verdad, ayer fue la compañera Rebeca Carranco del País quien adelanta una información que unos pocos íbamos detrás, hacía ya varios días que teníamos algunos indicios, ella lo logró confirmar primero, tiró y luego fuimos los otros detrás. La verdad es que sabíamos que la investigación no se había cerrado, que los Mossos seguían trabajando, y teníamos las sospechas de que había una causa secreta desde hacía tiempo. Y ahora es la confirmación, como decía Montero, hay una causa secreta. Aquí ha influido mucho, Ana, un cambio en la magistrada. La primera magistrada que estaba de guardia y que tuteló la investigación veía una auténtica montaña de complicaciones y sobre todo la complicación de la investigación, porque allí solamente hay 2 personas, la víctima y el hijo en sus 2 declaraciones. La primera, como decía Dani, casi no cuenta porque fue a las pocas horas después del accidente. En shock. Absolutamente en shock. Pero las siguientes, también como testigo, la práctica casi un mes, se la prepara con su abogado, pero literalmente es un desastre. Son 3 horas en una declaración donde él, en lugar de despejar dudas, lo que hace es aumentar las dudas, sobre todo porque los que hemos estado allí varias veces, los Mossos han ido infinidad, de hecho siguen yendo. Es un camino muy habitual de los múltiples senderos que tiene la montaña de Montserrat y nunca había pasado nada. Pero bueno, que nunca haya pasado nada no quiere decir que ese día pase. Que nunca haya pasado nada no quiere decir que ese día pueda pasar. Y ese día pasó y solo están ellos dos. Y Jonathan Andic, las 2 veces que ha hablado con los Mossos, ha dicho que él iba adelante, que escuchó un ruido de caer piedras y cuando se giró, su padre se estaba cayendo y no pudo hacer nada. Lo que sigue, a preguntas de los investigadores, el resto de las 3 horas fueron, insisto, un desastre, y él es el que generó más dudas que certezas. Y luego más cosas que tienen los Mossos en esta investigación en la que ha participado, que dirige la unidad de investigación de Martorell, y todas las unidades centrales han participado, que se ven cosas. Pero yo creo que hay una cosa importante, Ana. Los Mossos en estos momentos no tienen ninguna prueba concluyente que diga que Jonathan Andic empujó a su padre. Por eso no está detenido. Pero sí que tienen dudas desde el primer momento que hacen que sigan investigando, y a esta nueva jueza, con el visto bueno también de Fiscalía, no hay que olvidarlo, pues para garantizar incluso también los derechos del propio Jonathan, y porque hay una pieza secreta y a los Mossos les permite a trabajar en nuevos escenarios con ese teléfono móvil que tienen en su poder desde hace ya varias semanas. Pues la calidad de investigado, y está investigado por un delito de homicidio. Allá arriba solo pudieron pasar 3 cosas: que Isaac Andic se suicidara, circunstancia que se ha descartado desde el primer momento, que fuera un accidente, que resbalara, o que su hijo participara. Y en estas 2 circunstancias está para
que sea un homicidio hay que demostrarlo. Y Mossos deberán demostrarle o con una prueba concluyente o con multitud de indicios de que eso fue así. ¿Qué pasó? Te aseguro que no lo saben al 100%, pero que tienen dudas porque fue un accidente muy extraño y los que yo solamente he ido a raíz de este accidente. Mis hermanos, por ejemplo, que viven cerca, han paseado por ahí infinidad de veces. De hecho, como te recordaba Montero, los gestores de la montaña, que son los que velan por los caminos, fueron convocados al poco después de este accidente para que volvieran a revalorizar si eso era una ruta con riesgo y si había que y más cosas, Maika, que llaman la atención, que era que Isaac Andic era un caminante empedernido, iba muchas veces, conocía perfectamente, era un tipo que estaba en forma. Sería el suicidio, pues evidentemente con el barco que tienes, que se podía haber tirado al mar. No. O sea, aquí hay muchas. Aquí, bueno, pues hay que cerrarlo del todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un besito, Maika. Paco, ibas a decir algo. Sí, en esas declaraciones que da al principio, los agentes ven algunas incongruencias. Por ejemplo, en la distancia a la que está el coche donde ellos supuestamente lo han dejado en el parque, y la distancia no se corresponde mucho a lo que él dice, a lo que los agentes se encuentran. Luego, por ejemplo, cuando cae el padre de manera accidental, según el hijo, hace una primera llamada a la actual pareja del padre y no directamente a emergencias. Encuentran una serie de zonas oscuras en su declaración. Por ejemplo, también dijo que no había tomado ninguna imágenes durante la ruta con el móvil y luego se comprobó que sí. Son algunos de los aspectos de la declaración que no quedan muy claros. Y luego hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lo contaba, no sé vosotros que sabéis más de este tema, es que él dice, bueno, escucho y ya veo cayendo, ¿no? Pero no grita. Dice, hombre, tú te caes o te tropiezas y gritas algo, ¿no? Es decir, es muy raro el relato que hizo al principio de yo escucho cómo se resbala y le veo cayendo. Bueno, es una y cosa... aquí al final, ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos hablando de un accidente en una persona que habitualmente está en forma, anda mucho, es decir, no era un principiante, no era un turista que estaba por allí por primera vez, y que estamos hablando de una gran fortuna y de una gran herencia. Paco. Vamos a verlo, Ana Rosa, porque hay una gran fortuna de por medio, muchísimo dinero. Ojo, porque la apertura del testamento de Isaac Andic se tuvo que posponer 2 meses por la dificultad de cuantificar la fortuna real. Estaba estimada en cerca de 8.000 millones de euros. Ha habido mucho hermetismo. Se sabe que lo dejó todo atado para sus 3 hijos a partes iguales, a excepción de 2 legados sin detallar en su patrimonio a favor de Estefanía, la campeona de golf, su última pareja. La cadena Mango estaba valorada en aproximadamente 4.000 millones de euros. Tras su muerte se reparte su 95% a partes iguales entre sus 3 hijos, Jonathan, Sara y Judith. Y por otro lado, la otra mitad del patrimonio también estaba valorado en otros 4.000 millones de euros. Es Punta Na Holding, la sociedad que gestiona el negocio inmobiliario y en la que se incluyen diversos inmuebles. Vamos a verlos. Poseía una vivienda en Baqueira de 117 metros cuadrados, su gran joya, la propiedad a la que tenía más cariño, donde pasaba gran parte del invierno, y se quedó solo a nombre de Isaac tras el divorcio con su mujer, madre de sus hijos. También poseía una gran vivienda en zona noble de Barcelona, en Esplugas de Llobregat. Fue vecino de otros millonarios y de Piqué, una parcela de 4.500 metros cuadrados, y del patrimonio terrenal, el de la tierra, al mar y el cielo, el velero de lujo Nirvana Formentera, 53 metros de eslora, su valor 30 millones de euros. Y por otro lado, su avión privado era el más grande de España, valorado en 50 millones de euros y capacidad para 15 pasajeros. Son algunos de los ejemplos del gran patrimonio que amasó este empresario. Pues no está mal, ¿eh? Un buen pico. No está mal. Bueno, que sigan investigando. A mí que se haya reabierto otra vez no es muy habitual. Claro, es que es territorio puramente para la especulación, pero una zona de montaña que no es peligrosa, una herencia de por medio multimillonaria, pero que por otra parte ya tiene asegurada, porque tampoco, no sé si a lo mejor con tiempo, desde luego resulta suficientemente llamativo eso.